Vamos a entrar en tiempo de palabra. Vamos a seguir escuchando la lectura del libro de Esdras, que traduce auxilio de Dios, ¿cierto, hermano Oscar? Auxilio de Dios significa Esdras. Auxilio de Dios. ¿Cuánto necesitamos el auxilio de Dios, mi querido hermano? Todos lo necesitamos. ¿Y cuál es el contexto de esta lectura? Que el pueblo de Israel sale de Babilonia. Estaban en Babilonia, salen de ese lugar. Y el Señor va a mover, ayer lo escuchábamos, va a levantar el espíritu de Ciro, mi querido hermano, para que Él promueva y hable y motive a las personas. Hoy se va a hablar de Darío, de los reyes de Persia, bendito sea Dios. Hablar de ellos como tres que están de acuerdo en que se reconstruya el templo de Jerusalén, mi querido hermano. Se reconstruya. Haya sido destruido, que se reconstruya nuevamente ese templo. Y lo van a hacer, mi querido hermano. Allí se hablaba de la palabra dada a través del profeta Jeremías. Hoy se va a hablar, mi querido hermano, creo que el de Ageo y Zacarías, profetas también, que habían anunciado que eso iba a ocurrir. Y ocurrió, mi querido hermano. Vamos a escuchar con atención esta lectura de lo que va a hablar, mi querido hermano, y de la importancia del templo. Bendito sea Dios. Yo ayer lo mencionaba, que esto es muy importante, el templo donde está la presencia del Señor, donde habita el Señor, mi querido hermano. En aquel tiempo, en aquella época, mi querido hermano, donde estaba el arca de la alianza, ahí estaban las tablas de la ley, y estaba parte del maná y un bastón, el de Aarón. Eso hacía parte, eso estaba dentro del arca, que significaba la presencia de Dios. Y estaba ahí las leyes, las piedras, las leyes, los 10 mandamientos, maná y el bastón de Aarón. Estaban ahí, mi querido hermano. La palabra de Dios, mi querido hermano, estaba ahí. En cada templo de tu vas católico se proclama palabra de Dios en cada Eucaristía, mi querido hermano. Palabra de alimento. Y se habla del maná, de aquel maná. Jesús dijo algo poderoso frente al maná. Dijo Jesús: comieron del maná y murieron. Quien coma de este pan que les da Dios, que soy yo, pan bajado del cielo, no morirá para siempre, dice Jesús. Ahora tenemos es el cuerpo y la sangre de Cristo en cada Eucaristía, no el maná. Por eso Jesús dice: no trabajen tanto por el alimento que perece, más bien trabajen por el alimento que les da Dios para vida eterna, que soy yo, dice Jesús, pan bajado del cielo. Eso está en Juan capítulo 6, para que lo leas, mi querido hermano. Pues en los templos católicos, mi querido hermano, está la palabra de Dios y está el maná, el verdadero maná, o sea, el cuerpo y la sangre de Cristo. Está ahí en cada Eucaristía. Cuando construyen el templo, llevan el arca de la alianza. Adentro estaban las tablas de la ley, parte del maná y el bastón de Aarón. Creo que estaba ahí, mi querido hermano. Vamos a escuchar, bendito sea Dios. En aquellos días, el rey Darío escribió a los gobernantes de Transeufratina. Escribió el rey Darío a los gobernantes. O sea, estaban de acuerdo varios gobernantes en que esto ocurriera, mi querido hermano, en que el templo se reconstruyera. Bendito sea Dios. Dejen que se reanuden las obras, pero reanuden. Dejen que se reanuden las obras de ese templo de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos judíos reconstruirán este templo de Dios en el lugar que ocupaba. Estas son mis órdenes sobre lo que deben hacer con los ancianos judíos para la reconstrucción del templo de Dios. Se está hablando de la reconstrucción del templo de Dios, de los ingresos reales procedentes de los tributos de Transeufratina. Páguese puntualmente a esos hombres los gastos sin ningún tipo de interrupción. O sea, vamos a trabajar, no se va a interrumpir la obra hasta que se termine. Vamos a sacar hasta dinero del presupuesto del gobierno para hacer esto posible. Eso es lo que significa esto. Yo, Darío, he promulgado este decreto y quiero que sea ejecutado al pie de la letra. Es como decir, por ejemplo, ahora que el gobierno, por ejemplo, de Gustavo Petro saque un decreto. Vamos a hacer esto a favor de la iglesia.
a favor de los pobres, los ancianos, los presos, un lugar para que estén bien o den culto a Dios. Un ejemplo, un decreto, mi querido hermano, para sacar fondos del Estado para ayudar a una obra de Dios. Los ancianos judíos prosiguieron las obras con éxito, confortados por la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. Los ancianos judíos prosiguieron las obras con éxito, confortados por la profecía de Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. O sea, estaban confortados, se animaban ellos, en la profecía dada o que estaban dando en el momento Ageo y Zacarías. Tú y yo que somos profetas por el bautismo. Yo aquí lo he mencionado muchas veces. Somos hijos de Dios, sacerdotes, profetas y reyes. Y deberíamos motivar como profetas toda obra de Dios. Motivarla, mi querido hermano. Dice el texto, los ancianos judíos prosiguieron las obras con éxito, confortados por la profecía de Ageo y Zacarías. Doy un ejemplo para entrar en contexto. Ahora estamos trabajando. Yo soy profeta. ¿Por qué lo soy? Por el bautismo. Y estamos trabajando en una obra en especial en Melgar, una casa de retiros y sede para la comunidad o el movimiento Lazos de Amor Mariano, para que en ese lugar hagan retiros espirituales y muchas almas se conviertan. Y yo estoy motivando a mucha gente que colabore en esa obra, motivando para que esa obra se termine con éxito. Ya empezó, necesitamos terminarla. Estamos también trabajando aquí en San Roque, en una capilla del Santísimo, donde va a estar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Una capilla exterior, cualquiera puede pasar y la puede ver, la capilla, y puede entrar, mi querido hermano. También trabajando en Medellín, Prado Centro. Ya se empezó las obras el lunes, o sea ayer, bendito sea Dios. También una capilla externa, o sea que la gente puede pasar y mirar, y ahí va a estar Jesucristo, y puede entrar a hablar con él, en un sector donde hay muchos habitantes de calle y también prostitución, mi querido hermano. Él va a estar ahí, buscando a quién, a pecadores. Debemos motivar a las personas que ayuden en estas obras, mi querido hermano. También lo mencionaba ayer, estamos trabajando en 3 casitas para pobres. Claro, porque en los pobres está Dios. Recuerda la lectura del domingo, la primera lectura y el salmo del domingo. Recuerda el administrador injusto, pero que fue astuto, mi querido hermano, lo que hizo. Recuerden la lectura del domingo. Hay que ayudar a los pobres, mi querido hermano, porque ahí está Dios también. Es el templo también de Dios, los pobres, mi querido hermano. Los ancianos judíos prosiguieron las obras con éxito, confortados por la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. Edificaron y concluyeron la reconstrucción según el mandato del Dios de Israel y con la orden de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. O sea, estaban de acuerdo los reyes de Persia, Ciro, Darío y Artajerjes, para que se reconstruyera el templo. Amén. Dedicado al gran Dios, a Yahvé, mi querido hermano. Así terminaron este templo el día 3 del Melgadar, el año 6 del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás repatriados celebraron con alegría la dedicación de este templo de Dios. Con motivo de la dedicación de este templo de Dios ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel 12 machos cabríos según el número de las tribus de Israel. Estaban emocionados, estaban contentos, estaban felices. Recuerda, habían estado ¿dónde? En cautiverio por Babilonia. Estaban allá, salieron de allá y van a reconstruir el templo de Jerusalén. Ellos que pensaban que nunca iban a salir, salen, mi querido hermano. Y el Señor mueve a estos hombres que no son judíos, los mueve a estos reyes, Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia, para que lo hagan, mi querido hermano. Bendito sea Dios.
también organizaron los turnos de los sacerdotes y las clases de los levitas para el servicio de Dios en Jerusalén, tal y como está escrito en el libro de Moisés. Yo recuerdo, ahora que leo esto, en esta capilla, cuando antes aquí estaba el Santísimo, aquí estuvo el Santísimo 20 años, mi querido hermano, en este lugar. Por un tiempo este lugar estuvo abierto 24 horas y habían turnos 24 horas, especialmente en las noches, en el día no, en las noches, de 11 a 12, de 1 a 2, y todo el tiempo había gente aquí por turnos adorando en este lugar a Jesucristo, cuando esta capilla estaba abierta 24 horas y estaba aquí el Santísimo. Ahora no está. Confiamos en Dios que volverá a estar, amén, porque para Dios no hay nada imposible. También organizaron los turnos de los sacerdotes y las clases de los levitas para el servicio de Dios en Jerusalén, tal y como está escrito en el libro de Moisés. Los repatriados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. La Pascua, la Pascua. Nosotros los cristianos católicos marianos en los templos católicos celebramos la Eucaristía, que es el Jueves Santo, Viernes Santo y la Pascua, el sábado de gloria, mi querido. Eso pasa en cada Eucaristía, en la actualización, mi querido hermano, de esos 3 días poderosos, jueves, viernes y sábado, mi querido hermano, porque ahí estamos celebrando la nueva y eterna y única ya alianza, la perfecta, mi querido hermano. Ahí está Jesucristo, sacerdote, víctima y altar. Los repatriados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado para la ocasión. Cuando uno va a misa, uno se purifica antes. El Padre motiva a la gente que pida perdón para purificarse para lo que viene, mi querido hermano, para la ocasión de lo que viene. Liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía. Entonces uno cuando va a misa, se persina, hace en el nombre del Padre, del Hijo, y después entra a un momento de acto de contrición. Se llama la purificación para lo que viene. Pues es tan importante en ese momento uno pedir perdón por los pecados, mi querido hermano. Ahí se borran pecados veniales, no mortales. Hay que ir a la confesión para los pecados mortales, mi querido hermano. Te dice el texto: todos los purificados ofrecieron el sacrificio de la Pascua por todos los repatriados, por sus hermanos, los sacerdotes y por ellos mismos. Se habían purificado para la ocasión. Por eso es tan importante ir todos los días a misa y ahí hacer un buen examen de conciencia, así sean segundos. A mí a veces me da pues mucha tristeza cuando el Padre pasa esto muy rápido, este momento muy rápido. Ahí deberían tomarse algún tiempo, así sea 1 minuto, 2 minutos, y llevar al pueblo a la reflexión, mi querido hermano. Pero a veces uno va a misa y hay que orar por los sacerdotes. La mayoría toman el tiempo, otros no, son rápidos. Cuando te das cuenta ya estás en el Evangelio, mi querido hermano. Y de momento es poderoso para no purificarse ahí. Debemos orar por la iglesia para que el Padre motive al pueblo para que hagan un buen examen de conciencia. Así sea 1 minuto. Porque a veces ni 1 minuto se toma, mi querido hermano. Es una crítica constructiva que hago. Yo oro mucho por la iglesia. Bendito sea Dios. Dice el texto, vuelvo a repetirlo para terminar. Todos purificados ofrecieron el sacrificio de la Pascua. Santo Dios. Por todos los repatriados, por sus hermanos, los sacerdotes y por ellos mismos.